Tal vez los has visto vendiendo sus productos en los semáforos, son caucásicos, pronuncian mal el español y parecen atrapados en una época distante. Eso sí, son extremadamente trabajadores y los campos que labran, de un verde intenso cuidado de manera impecable, opacan a los del resto de México. Se trata de los menonitas, un grupo que viene del extranjero y que ha encontrado en México un hogar en donde se les permite realizar sus actividades libremente. Para algunos pasará inadvertido, pero este 2022 se cumplen 100 años de la llegada de los menonitas a México, y en Main Watchers hacemos un pequeño homenaje a este grupo que contribuye a hacer del país una nación todavía más diversa. Los menonitas nacieron como un movimiento evangélico que replantea las enseñanzas cristianas, y una de sus principales características es que se opone al bautismo de los bebés, pues consideran que este rito es un símbolo de fe, inexistente en un infante tan pequeño. Por sus creencias bíblicas, practican una vida simple, muy apegada a la tierra y sin ambiciones de riqueza. De hecho, se les considera personas extremadamente pacíficas, discretas y simpáticas, abocadas a atender únicamente sus asuntos. Son constructores y agricultores sumamente eficientes, y su presencia en cualquier país es vista de forma positiva. Su filosofía es famosa por fomentar el trabajo de comunidad, cuyos frutos son repartidos entre todos sus miembros. De esta forma, se asegura que a ninguno le falte nunca vestido, hogar y comida, pues hay un fuerte apoyo entre todos. Se prohíbe la acumulación de riquezas o de bienes materiales, y todos los excedentes son destinados a producir más. Uno de sus principales lemas es Wir bedienen, que significa nosotros servimos, y que representa de manera resumida toda su filosofía de vida. Su movimiento religioso tuvo origen en Suiza, aproximadamente en 1525, y se extendió con rapidez en todos los países de habla sajona, una antigua lengua alemana, aunque muy pronto empezaron a ser perseguidos como todos aquellos que se atrevían a seguir una corriente religiosa minoritaria, viéndose obligados a trasladarse de un lugar a otro. El término menonita inició como un insulto, ya que uno de sus primeros líderes fue Menno Simons, fuerte defensor de la ideología, y a todos sus seguidores se les empezó a denominar despectivamente menonitas. Con la persecución religiosa fueron empujados cada vez más hacia Europa del Este, hasta que en 1788 la entonces emperatriz rusa de origen alemán, Catalina la Grande, los invitara a trabajar las extensas tierras del Imperio ruso. Además, eran libres para negarse a presentar el servicio militar, así como de establecer sus propias escuelas y colonias. Aquellos que aceptaron fueron conocidos como alemanes de Rusia, siempre viviendo de manera apartada de cualquier comunidad rusa que pudiera influirlos, más o menos como viven al día de hoy en México. La buena racha se acabó para 1870, cuando las nuevas autoridades rusas decidieron que esta comunidad debía someterse a una rusificación forzada, que implicaba el abandono de su idioma para adoptar el ruso. Sus tradiciones debían ser las de Rusia, así como su religión, y el servicio militar era obligatorio para todos. Con estas duras condiciones, casi todos los menonitas abandonaron Rusia y probaron suerte en el nuevo continente, estableciéndose en Canadá y Estados Unidos. En Canadá, las cosas funcionaron medianamente bien hasta 1916. En medio del patriotismo derivado de la Primera Guerra Mundial, el gobierno exigió que los jóvenes menonitas se integraran al sistema educativo canadiense y hablaran obligatoriamente inglés, además de que, una vez más, se requería que presentaran su servicio militar y fueran enviados al frente. Muchos abrieron juicios legales para impedir que esto sucediera, resultando victoriosos, aunque estos privilegios crearon resentimientos entre el resto de canadienses. Una vez que pasó la guerra, los precios de la comida cayeron, creando una crisis económica en la comunidad menonita, que fue la gota que derramó el vaso, por lo que empezaron a buscar otro lugar para emigrar. En 1921, el entonces presidente Álvaro Obregón recibió la solicitud para acoger a un grupo de menonitas que se comprometían a trabajar las desérticas y despobladas tierras de la periferia de México, principalmente en el norte, a cambio de poder mantener su estilo de vida. El presidente estuvo de acuerdo con el plan, ya que se ajustaba perfecto con su plan para reactivar la economía nacional y el campo mexicano, destruidos después de años de lucha revolucionaria. Además, al ser canadienses y no estadounidenses, eran vistos por el gobierno mexicano como colonos poco problemáticos.
Se anunció que el gobierno mexicano cubriría los gastos de todos aquellos que quisieran radicarse en México, así como el 50% de los costos de las herramientas, enseres y animales de cría. Después de un cuidadoso estudio, los menonitas decidieron establecerse en el estado de Chihuahua, con tierras similares a las que conocían de Canadá y Rusia, y para finales de 1922, 3,000 menonitas se establecieron en el estado de Chihuahua. Las tierras fueron generosas con los trabajadores menonitas, quienes siguieron llegando al país, y para 1927, casi 10,000 menonitas se habían establecido en otros estados del norte de México. Por desgracia, los verdes campos menonitas, levantados en lo que antes era desierto, despertaron la envidia de los mexicanos de los alrededores, quienes, sistemáticamente, trataban de sabotear los cultivos y robar los animales de los menonitas, llegando incluso a asaltar las comunidades para llevarse dinero y cosechas, lo que llevó a que se designara a varios soldados para cuidar permanentemente a los menonitas, quienes, a pesar de su pacifismo, por primera vez se armaron en México para protegerse. El gobierno de México cuidaba mucho a los menonitas, ya que su trabajo había convertido a varias comunidades desérticas en centros de comercio muy valiosas, por lo que a ellos no aplicó el reparto agrario a los ejidatarios, tampoco el cierre de iglesias y confiscación de objetos eclesiásticos durante la Guerra Cristera, ni la implementación obligatoria de la educación socialista en todas las escuelas de México, impulsada por Lázaro Cárdenas. Dentro de los menonitas se encuentran dos grupos, los conservadores, que ocupan el 80% del total, y los liberales con un pequeño 20%, con la diferencia que los liberales utilizan tecnología en su día a día, como autos, computadoras, internet y celulares, y asisten a escuelas públicas, mientras que los conservadores se oponen a los avances tecnológicos y asisten específicamente a la escuela menonita, la cual tiene la aprobación de la Secretaría de Educación Pública para impartir una educación distinta a la oficial, con la condición de que todos los lunes canten el himno nacional mexicano, cosa que hacen en bajo alemán. Recientemente los menonitas de México, que rondan los 120,000, están siendo buscados por otros países, dada su gran capacidad para trabajar. Por ejemplo, hace poco recibieron una invitación para regresar a Rusia, después de un siglo en el exilio. Y Canadá los tienta con muchas facilidades para migrar allá y trabajar sus campos, aunque de llegar a aceptar, los parajes mexicanos no serán lo mismo sin ellos. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Recuerda que puedes hablar directamente con nosotros en nuestro Twitch, el Snooty Aaron, todos los martes, viernes y domingos a las 9 de la noche, mientras que en Dime Isis los lunes, miércoles y sábados. Así que si quieres comentar algo del presente video o simplemente pasar un rato con nosotros, te invitamos a que te nos unas en Twitch. Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.